todos como iglesia tenemos que estar juntos en esto. Es necesario que nosotros entendamos el rol que tenemos como iglesia. Y ese rol descrito en la Biblia es que nosotros somos columna y baluarte de la fe. Y el ser columna y baluarte de la fe implica que yo entienda, primero, para poder ejercer ese rol de ser una columna y de ser quien guarda esta fe que nos ha sido entregada a nosotros como hijos de Dios. Y en ese rol de ser guardadores está también este rol de interceder o de ser intercesores siempre, en todo momento. La Biblia nos llama a nosotros a orar sin cesar, a estar siempre vigilantes en oración, siempre buscar esa oración. Pero a veces la oración es como la cenicienta de la iglesia, ¿no? Queda como que de último momento. Y la Biblia nos enseña desde el primer capítulo hasta el final que todo se mueve a través de la oración. No hay una sola cosa que no sea movida a través de la oración y de la intercesión. En Génesis 6 vemos a Dios que dice: me he arrepentido. Al ver la maldad, dice, del ser humano, se arrepiente Dios de haber creado a la humanidad en ese pasaje de Génesis 6:6. Y luego ve en donde viene esta historia, ¿no?, de Noé, y entrega este mensaje, y todo viene a través también de esa búsqueda, de esa oración de este hombre. Vemos a un Moisés que subía al monte a interceder. Vemos a un Abraham que en esa intercesión hasta hace negociaciones con Dios. Le dice: si hubieran 50 justos no los destruirás, si hubieran 40, si hubieran 30, hasta llegar a 1. Y siempre los salmos nos muestran también esta línea de oración. No hay una sola cosa que Dios haga a la que no le haya antecedido una oración. Inclusive cuando Él hablaba a sus profetas, ellos, luego de recibir un mensaje, si era por sueño, si era por una revelación, si era por una visión, tenían que orar, y en la oración recibían esa dirección de Dios. ¿Cuánto nosotros entendemos a entender nuestro rol de iglesia, de columna y baluarte de la fe, de que la oración es clave para la vida del Hijo de Dios? Si Dios no en la Biblia nos muestra que no hacía o no se movía sin que esto haya tenido un contexto, una plataforma en la cual sus profetas, sus hijos han orado, ¿cómo es que nosotros decidimos movernos en nuestra vida cotidiana y vida cristiana sin esa oración, sin esa vida de oración, sin esa necesidad de ir primero al secreto? Jesús invita a los discípulos a ir a ese secreto. Y es que en la oración se activa esta cobertura espiritual que viene de Dios. Y nos movemos en esa cobertura en función de lo que Dios nos entrega para enfrentar las situaciones de ese día, del día que tenemos. A esto se refería Jesús cuando dice: basta cada día su propio mal. Es decir, por la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, a través de la oración se te va a entregar una fuerza que es específica para ese día. Y por eso Jesús decía: de nada sirve preocuparse, es decir, ocuparse antes de tiempo. Cuando nos preocupamos es porque estamos fuera de cobertura, estamos fuera de esta disciplina de oración. Entonces estamos utilizando la fuerza de este día para pretender resolver lo que va a pasar mañana, pasado y la próxima semana. Y en eso solamente hay desgaste. Por eso la oración es clave para poder ejercer nuestro rol como iglesia. La disciplina de oración es fundamental para todo lo que nosotros queremos ver de Dios, escuchar de Dios, recibir de Dios y ver de Dios moverse en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. En los Estados Unidos hay una fuerza que se considera internacionalmente como
una de las mejores fuerzas militares del mundo, los Navy SEALs. Y dentro de sus puntos claves en cuanto a lo que ellos creen, hay un punto que se llama, en inglés dice cover and move. O sea, me muevo cuando estoy cubierto. Es decir, que esta gente que no necesariamente es cristiana, o tal vez algunos ni siquiera creerán en Dios, tienen un principio de vida que no se mueven sin cobertura. Por eso hay algo que ellos llaman fuego de cobertura. Cuando ellos se mueven en una dirección, no dan un paso antes de que la cobertura, sus compañeros, estén activados en proteger ese movimiento. Y esto espiritualmente cobra mucho sentido con la oración. Yo debo entender que cada movimiento que voy a hacer necesita una cobertura espiritual. Es una cobertura que Dios me da a través de la oración. Y en este sentido, nosotros debemos movernos el día de hoy en esa cobertura, buscando la dirección de Dios para ejercer ese voto, movernos en cobertura para que sea Dios quien extienda la mano, sanando esta tierra que necesita tanto de Dios, que parece que todavía nosotros los ecuatorianos estamos a esta sombra de violencia que viene sobre las ciudades. No ha sido algo para nosotros normal o cotidiano, como lo ha sido tal vez para otras naciones en su momento. Y todavía no terminamos de despertar a que esta es una realidad que nos está explotando en la cara, pero que es fruto también de mucho desinterés, de no movernos, hablando del cuerpo de Cristo, con los valores y la importancia que Dios le da a ciertas cosas, como la crianza de los hijos, el mensaje que ellos reciben, la cobertura espiritual en casa, cómo enseñarlos en los principios de la palabra, mientras ellos se enfrentan en la televisión y en las series y en el internet todo el contenido, toda la información para convertirse en un criminal o para ser violentos. Tenemos series, novelas y un montón de contenido en las plataformas digitales hoy a la mano, cómo ser un delincuente. Y se exalta, ¿no?, esa figura. ¿Cómo ser corruptos? Hay una serie, yo sé que de aquí después va a salir a buscar alguna, ¿no? Hay una serie que se llama El Mecanismo. Es terrible cómo muestra toda esta figura de corrupción que sucede en las naciones latinoamericanas. Y tenemos ese contenido ahí. Y exaltamos eso versus el tiempo que nosotros y la preparación y la importancia que le debemos dar a la presencia de Dios, a la oración, a la adoración, al perseverar en estas disciplinas espirituales como hijos de Dios en nuestras familias. Y parece que el tiempo de Netflix le gana a el que yo realmente tenga un altar a Dios en mi casa de oración y de adoración. Y dejamos o postergamos esas disciplinas, esos tiempos para el domingo, porque eso es la iglesia. Entonces, de lunes a sábado tenemos una vida y el domingo pretendemos tener otra vida. Y Jesús nos dice, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. O es lo uno o es lo otro. Y esto, fuera de ser todo legalismo, nos está diciendo, es importante que entiendas de qué te estás llenando. ¿A qué le vas a dar el lugar y la importancia en tu hogar, en tu familia, en tu vida, en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente está siendo la prioridad en tu hogar? Si realmente el trono de ese hogar lo está ocupando el Señor, y a partir de ahí podemos tener discernimiento y sabiduría para las decisiones que tomamos como familias,
o la vida espiritual en el hogar es solamente un pequeño espacio reservado para el domingo, que a veces está en congregarnos y otras veces está en YouTube, nada más. Y pretendemos que ser parte o estar expuestos a una predicación en YouTube es igual a tener revelación de Dios. Yo creo que Dios nos puede hablar a través de un contenido en YouTube. Lo que no creo es que la relación con Dios es virtual. Porque la virtualidad, ¿no?, es algo que me produce a mí el placer o me da la herramienta de poder conocer algo, pero no estoy relacionándome con esa comunidad. Si yo veo a X predicador en Los Ángeles, en Alemania, en lo que sea, puede ser muy bueno, Dios me puede hablar, puedo extraer enseñanzas y principios de ahí, pero lo que no voy a poder extraer de ahí es comunidad, relación, intimidad, secreto, servicio. No voy a poder experimentar ninguna de esas cosas ahí, porque ni mucho menos poder ver a los frutos del Espíritu Santo hechos una realidad en mi vida, porque cada uno de esos frutos implica relación. Cuando la Biblia nos habla de esos frutos, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, cada uno de esos dones del Espíritu son relacionales, porque usted no va a poder experimentar amor viéndose al espejo y diciendo qué guapo que soy, como dice una canción. No va a poder desarrollar paciencia si no tiene roce o con una comunidad o con personas que son la prueba de nuestra paciencia. Mira al que tiene al lado y digo, eres la prueba de mi paciencia. Es la única forma de hacerlo. Estas cosas, mis amados, resumen el que nosotros estemos entendidos en qué es ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Cuidado cuando nosotros hablemos de que nuestra vida o que nuestro hogar es un altar para el Señor y realmente eso solamente son 1 hora y media, un día en la semana. Cuando la Biblia me dice velad y orad, intercedan, ámense unos a otros. Si nosotros pensamos que la vida cristiana es igual a hacer un culto en la casa, eso no tiene nada de espiritual. Eso es religión. Pero sí deben ser visibles en nuestros hogares las disciplinas como la oración, meditar en la palabra. ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo? Le puede preguntar el esposo a la esposa, los padres. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y poder nutrirse de esa experiencia individual en la familiar y a la vez en la comunidad cuando estamos aquí. Es parte de entender nuestro rol como columna y baluarte de la fe. Y aquí nosotros tenemos un título de una prédica, de un mensaje que hoy solamente vamos a tener una parte dado el tiempo que tenemos. Y este mensaje habla de esta luz antes de tiempo. No sé si muchos recuerdan que antes, hoy todos tienen un smartphone y todo el mundo puede tomar una fotografía, una selfie y en tiempo real la sube inmediatamente a sus redes. ¿Sí o no? Antes teníamos ¿cuántos usaron cámara con rollo? Se les cayó la cédula a algunos de aquí. Pero bueno, teníamos esas cámaras que les colocábamos un rollo, ¿no? De Kodak, si era la marca, no recuerdo, eran amarillos. Y colocabas eso, tapabas y empezaba, y tenías generalmente 30 fotos, creo que tenía, ¿no? Más o menos. Eran unos rectángulos así de cámara. Y tú tomabas la foto y en un momento llegabas a la número 30 y eso sonaba. ¡Tac! El rollo extraía ese film, ¿no? Lo envolvía y había que llevarlo a ¿qué cosa? A revelar. Esto tenía que ir a un proceso de revelado.
¿Y qué sucedía? Si nosotros en la foto 29 quitábamos la tapa, podría suceder una hecatombe, sobre todo las mamás o los papás. Era como que, no, eso era peor que el apocalipsis, si uno de hijo iba y le destapaba la cámara y el rollo estaba ahí tirado. Cuidado que se va a velar la foto. Entonces decía que se velaba, ¿no? Entonces un proceso era el revelado, y lo que no podía pasar era que se destape, se descubra, y la luz antes de tiempo dañaba ese film, lo que contenía ese rollo. Pero había un proceso en este revelado. El revelado necesitaba ir a un cuarto, y ese era un cuarto oscuro. No era un cuarto con luz. Era un cuarto que era oscuro y que tenía una tenue luz roja, bien baja, y tenía que pasar por un proceso, ¿no?, de químicos y cosas ahí para finalmente traducirse, ¿no?, en una fotografía. Era todo un proceso. Y era esta realidad en lo espiritual. Cuando yo pensaba en esto, viendo el pasaje que vamos a ver en un momento, pensaba un poco en el tema espiritual, cómo muchas veces bendiciones o cosas que Dios quiere hacer con nosotros, muchas veces al ser expuestas antes de tiempo, pueden ser veladas o dañadas. Versus entender nosotros que es necesario para tener revelación un proceso, y que muchas veces ese proceso nos puede llevar a una situación de oscuridad. No necesariamente que sea de oscuridad es igual a pecado, pero cuando nosotros entramos en un cuarto que no tiene luz o en un lugar que vemos que está oscuro, siempre estamos, lo primero es pensar en dónde está el interruptor para encender la luz, porque hasta que nosotros no veamos, no tengamos esa conciencia de que hay luz en ese lugar oscuro, tenemos un cierto sentido de amenaza o de descontrol. No tengo control porque no veo. Donde la luz está apagada, hacemos como que tanteamos para ver dónde está el interruptor y poder lograr encender esa luz que nos permita movernos en medio de ese cuarto. Lo interesante de esto es que en lo espiritual este proceso es literalmente así. Jesús le dice a sus discípulos cuando ellos le preguntan: enséñanos a orar. Y él, luego de decirles no se expongan cuando oren, no busquen ser vistos, no busquen ser escuchados, no sean como los hipócritas, luego les dice: vayan al secreto, y su Padre, que ve lo que se hace en secreto, los recompensará en público. Los está enviando a un lugar en el cual nadie los puede ver. Y su Padre, que mira lo que se hace en ese lugar donde nadie más puede ver, es donde va a recompensarte, dice ahí. Vamos a ir rapidito a 1 Samuel capítulo 16, el verso 6. Y en el contexto de este pasaje está el profeta Samuel, que viene a ungir al nuevo rey de Israel. Mire que vamos a ser cortitos en esto. Dios había rechazado al rey Saúl, de quien el mismo Dios le había hecho una promesa que ni siquiera Salomón se la hizo. Saúl era un rey que tenía conocimiento sacerdotal, conocimiento profético, tenía unción de parte de Dios. Y aunque Saúl no cayó en los pecados que para nosotros pueden ser escandalosos como comparados con los de David, Saúl cometió generalmente o su tendencia fue tropezarse varias veces con la misma piedra, y es buscar la luz antes de tiempo.
Muchas veces Saúl se adelantó a ofrecer un sacrificio, a hacer un culto a Dios, cosa que no le tocaba a él, sino al profeta que lo acompañaba en ese momento. Y tenía que respetar ese lugar. Y luego de ser rechazado por Dios por sus buenas intenciones, pero desobedientes a Dios, Dios le envía al profeta Samuel a buscar o a ungir al nuevo rey que él había escogido. Y este muchacho, David, en este momento, era un joven de apenas 15 años. Entonces en el verso 6 dice que cuando llegó, Samuel se fijó en Eliab y pensó seguramente, este es el ungido del Señor. Parece que Eliab tenía pinta de candidato. tenía pinta de que tiene buena pinta, tiene voz presidencial. ¿Quién sabe cómo hablaría Eliab? Tal vez hablaba muy bien, no sé. Físicamente era lo que tal vez para Samuel se le parecía a un rey. Hablaba de la palabra, conocía la Biblia o los textos de cabo a rabo, ¿no? Tal vez se veía muy espiritual por fuera. Pero Dios le dice, no juzgue su apariencia o su estatura. Tal vez incluso este hombre era muy alto y era impresionante a los ojos de Samuel. Porque yo lo he rechazado. No juzgues por lo exterior, porque yo lo he rechazado. Porque el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. Y esto ahí subraye. Esto es muy importante. Dios no ve las cosas de la manera que tú las ves. Nosotros muchas veces nos podemos enamorar por lo que vemos exteriormente. Y enamorar no solamente de una persona, sino incluso de un estado, de una situación en la que vivimos, de un trabajo, de algo. Nos aferramos a muchas cosas por lo que percibimos en el exterior. Y a veces no conocemos a profundidad, no buscamos profundizar. Y podemos anclarnos como Samuel a decir, seguramente este es el ungido, seguramente esta es la persona, seguramente esto es lo que Dios quiere, pero Dios no ve las cosas como tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Y hay algo que usted y yo jamás vamos a poder hacer, mirar el corazón de otra persona. No vamos a lograr hacer eso jamás. Ni siquiera entre cónyuges. Lo que sí podemos ver son los frutos. Lo que sí podemos percibir son las palabras. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos juzgar por los resultados de lo que hay en un corazón, pero jamás vamos a poder mirar el corazón de otra persona. Pero a veces incluso ni siquiera viendo las cosas o los frutos de lo que hay en un corazón que tal vez no está correcto, tomamos decisiones. Pero aquí dice que Dios no mira las cosas como yo las veo, y segundo, que Él mira el corazón. Es decir, que hay una visión en la que yo no tengo parte y que está reservada solamente para Dios. Pero necesito la dirección de Dios para alinearme a ver las cosas como Él las ve. Sigo en este texto. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Luego de que pasó el primero, ¿no? Eliab, Isaí le dice a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Yo no sé si lo hizo modelar o alguna cosa, pero cuando Samuel lo vio a dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó a sus 7 hijos. Mire el menú que tenía a la mano el profeta Samuel. ¿Estás buscando ungidos?, le dijo Isaí tal vez a Samuel. Mira, un abanico.
un alto, uno que habla bien, qué sé yo, uno que sabe de tecnología, otro que era bueno para pelear, uno que era tal vez bueno con los negocios. Isaí presentó lo mejor que tenía, los 7, pero Dios no miraba las cosas como las miraba Samuel o Isaí, sino que miraba los corazones. Y viendo 7 corazones, el Señor dijo: ninguno de estos es. Entonces Samuel le pregunta, verso 11, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Y aquí en el contexto histórico se habla de que seguramente David no era un hijo del matrimonio de Isaí, sino que era un hijo de una situación, ¿no?, de infidelidad o de alguna situación fuera del matrimonio de Isaí, porque el cuidado de ovejas y cabras estaba reservado para sirvientes, no para hijos. Pero dice que este pequeño, este joven, estaba cuidando, ¿no?, ovejas y cabras. Llámalo de inmediato, le dijo Samuel, y no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó buscarlo. Este joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos. Yo sé que más de una está viendo al esposo ahí, ¿no? Pero dice que era trigueño, ¿no?, y de hermosos ojos. Entonces el Señor le dijo: úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David, y a partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Y miren lo que sucede entre Saúl y David. Y ya vamos cerrando aquí. Perdón que esto hoy es un poco corto debido al tema movilidad y seguridad en que nos encontramos por tema de elecciones. Pero qué bueno que nos podamos quedar con un poquito de sed de más, porque lo que viene está muy bueno. El Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David cuando él recibe este aceite de unción. Pero el verso que sigue dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y envió sobre su vida un espíritu atormentador. De aquel que gobernó con buenas intenciones haciendo lo que Dios no le estaba diciendo que haga. Porque si usted revisa la vida de Saúl versus los pecados que enfrentó David, uno dice, pero este Saúl parece buenito al lado de David. Pero Saúl es rechazado fruto de querer buscar siempre esa luz, querer ser descubierto versus ser revelado. Hay una lucha espiritual emocional en Saúl en querer mostrarse delante de versus lo que iba a experimentar David durante los años en los que, ya contando con el Espíritu de Dios con gran poder sobre él, iba a tener que experimentar incluso el estar en una cueva escapando de que el rey Saúl lo mate. Sobre uno llega el Espíritu de Dios con gran poder, y sobre otro el Espíritu de Dios lo abandona y en su lugar entra un espíritu de tormento. ¿Puedo yo perder la unción y el Espíritu de Dios y el favor de Dios? Bueno, aparentemente, según lo que la Biblia me muestra, puede ser. Parece que esto es posible. En cuanto yo persista en hacer mi voluntad versus la de Dios. Llega un momento en que Dios dice, no más. Y el favor y la unción y el espíritu que estaba sobre Saúl para hacer como le dijo Dios, tú estabas a ser destinado a ser rey eterno sobre Israel. Ni siquiera Salomón recibió esa declaración de parte de Dios. Dios le dijo a Saúl, estabas destinado a ser rey eterno sobre Israel.
Pero ahora el Espíritu del Señor te deja y te he rechazado. Pero si lo que yo hice fue hacer un lindo culto para ti, presentar las ofrendas, traje para ti el botín de guerra para presentarlo como sacrificios y tantas cosas que lo hice con buen corazón. Sí, tal vez me equivoqué, pero al final eran para Dios, eran para ti, Dios. Pero Saúl es rechazado por estas buenas intenciones, en esa lucha que tiene por ser descubierto versus ser revelado. Y David, y vamos cerrando esta parte del mensaje, cuando lo veamos la próxima semana, resulta que empieza a gobernar a los 37 años de edad. Es decir que luego de que el Espíritu del Señor vino sobre David con gran poder, desde el día que Dios lo ungió, pasaron 22 años hasta que David comience a gobernar. Y David tiene que atravesar en su vida varios estados de oscuridad, en los que incluso tiene que salvar su cuello del rey Saúl que lo quiere matar. Y tiene que ser fiel en ese cuarto oscuro, aún sabiendo que el Espíritu del Señor está sobre él desde los 15 años. 22 años tuvo que esperar para colocarse en el lugar para el cual estaba destinado, que era ser rey. Y a veces nosotros desesperamos en oraciones o en situaciones que muchas de ellas dependen de las decisiones que nosotros tenemos que tomar hoy para que ellas cambien. Hay bendiciones que tal vez nosotros estamos empujando y que necesitan el proceso del cuarto oscuro porque todavía no está desarrollado en nosotros el carácter espiritual necesario para soportar la asignación, el lugar, la bendición y el peso que tiene esa bendición para poder administrarla. ¿Cuán dispuestos nosotros estamos a entrar en esos lugares de oscuridad, en ese cuarto oscuro, donde voy a tener que vivir el proceso para llegar a ser revelado y dejar de luchar con ser descubierto? Cuando yo lucho por ser descubierto, luchamos por ser descubiertos porque queremos ayudar a otros, servir a otros, hacer muchas cosas por otros, pero todavía en nuestra vida no han sido formadas, asentados ciertos cimientos que Dios necesita para revelar nuestra vida frente a otros, frente a nuestra propia familia incluso. Muchos quieren predicarle a su familia y que toda su familia se convierta, pero todavía hay cosas no resueltas por las cuales Dios no te puede presentar como una señal revelada a tu familia, porque necesitamos ir a ese secreto, a ese lugar oscuro y ser procesados. Muchos queremos el Estado sin el proceso, queremos el gobierno sin el aprendizaje. Queremos el lugar, nos encantan los membretes. Y el que diga que no, me firma la Biblia al final del culto, pero nos encanta. Nos encanta que nos llamen por ingeniero tal, doctor tal, señor tal, pastor tal, lo que sea. Nos encanta anteponer a nuestro propio nombre, ¿no? Algo que nos presente, nos descubra ante otros de que tenemos un valor. Cuando lo que sucede ahí es que hemos tomado identidad de lo que hacemos y estamos luchando por descubrir quiénes somos todavía. Y una de las cosas que le sucede a los que luchan por ser descubiertos y no entienden qué es ser revelados es que hemos tomado o han tomado identidad de lo que hacen. O toman identidad de donde están. Y creen que según en donde están y según lo que hacen, es igual a quienes son. Y eso pierde piso cuando la Biblia me dice
que un día, delante del gran trono, grandes y pequeños tendrán que rendir cuentas. No importa cuán grande yo crea que soy o cuán pequeño me crea que soy, un día voy a tener que rendir cuentas a Dios. Voy a estar delante de ese gran trono. Necesito entender qué sucede en ese cuarto oscuro. Necesito entender por qué Dios muchas veces nos hace invitaciones a ese lugar. No estoy hablando cuarto oscuro, cuarto de pecado. Salmos 25:14 dice que la comunión íntima del Señor es con aquellos que guardan su secreto, están en el secreto, y en ese secreto Dios les da revelación. Hay un lugar, dice la Biblia también, en un salmo, no recuerdo ahorita la cita exacta, dice que Dios decidió habitar en medio de una densa oscuridad, se escondió. En Isaías la Biblia me dice que debo buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay un momento en el que Dios decide ocultarse, no porque tiene miedos o problemas de personalidad, sino porque en esas decisiones de estar oculto muchas veces de nosotros y entramos en esos silencios de prueba en los que decimos, ¿dónde estás, Señor, que no me hablas? Dios va a tener que trabajar ciertas ataduras que no se pueden quemar ni romper en un culto de domingo y que necesitan de ese cuarto oscuro donde voy a hacer oraciones desesperadas por encontrar su luz nuevamente. Lo primero que va a suceder ahí, en ese cuarto de oscuridad, es a romper las ataduras de lo que yo creo que tengo en control. Tal vez muchos de nosotros hoy estamos atravesando situaciones que nos han descontrolado o que nos han movido nuestra realidad y nos dicen y sufrimos porque hemos perdido todo sentido de control. Yo creo que Dios empieza a hablarnos con esto. Creo que Dios empieza a hablarnos de que es necesario encontrarnos con Él en un lugar en el cual tal vez no estamos acostumbrados a estar porque hemos confundido relación con evento dominical. Y es necesario encontrarnos con nuestro Dios en ese lugar secreto. A Dios no le interesa que nosotros seamos descubiertos por los hombres. De paso, lo que queda descubierto queda expuesto y la luz antes de tiempo, como sucedía en el rollo de la cámara antigua, daña el contenido que está ahí. Si nosotros luchamos porque nos caiga una luz que no es el momento que debe caer sobre nuestras vidas, un propósito puede quedar anulado y la bendición, el peso de una bendición que Dios tiene puede destruirnos porque el carácter no está formado todavía para soportarla. Así que Dios nos enfrenta hoy en esta lucha entre buscar ser descubiertos y querer ser revelados. Y hay algunas cosas que yo sé que Dios tiene para nosotros con este mensaje. Pero esto empieza con esta fotografía que Dios toma en el cielo. Dios le toma una fotografía al momento en que unge la vida de David. Y entra a ese proceso, en el cual 22 años después, este joven de 15 años se iba recién a convertir en el rey que fue ungido a los 15. 22 años después.